Hola, mi nombre es Ernesto y hoy les hablaré de los métodos de ablación experimental para el estudio del sistema nervioso central. Primero, les explicaré lo que es un método de ablación experimental. Son técnicas utilizadas en neurociencia para estudiar la función de diferentes regiones del sistema nervioso central, mediante la destrucción o inactivación selectiva de estructuras cerebrales. Como ya señalamos, estas técnicas son utilizadas para la destrucción de partes específicas del cerebro y además la observación de los efectos resultantes en el comportamiento. Entre algunos métodos de ablación experimental más comunes tenemos a la cirugía estereotáxica. Esta cirugía utiliza coordenadas tridimensionales para localizar y destruir áreas específicas del cerebro. Se utiliza para tratar diversas patologías como tumores cerebrales, malformaciones arteriovenosas o la neuralgia del trigémino, entre otros. Otra técnica utilizada es el marcado de conexiones neurales. Esta técnica sirve para identificar y estudiar las conexiones entre neuronas. Existen varios métodos para marcar estas conexiones, como el marcador anterógrado y el marcador retrógrado, que nos permiten mapear las vías neuronales y entender mejor cómo se comunican diferentes áreas del cerebro. Otra técnica utilizada son las lesiones por electrodo. En estas técnicas se pasa una corriente eléctrica a través de un electrodo para generar calor y destruir las células cercanas. Este método es comúnmente utilizado para lesionar áreas subcorticales. Otra técnica utilizada son las lesiones excitotóxicas. Estas técnicas se inyectan sustancias químicas excitadoras, como el ácido caínico, que estimulan las neuronas hasta destruirlas. Este método es más selectivo que las lesiones por electrodo. Otra técnica utilizada son las técnicas optogenéticas. Estas técnicas utilizan la luz para activar o inhibir neuronas específicas que expresan proteínas sensibles a la luz, por ejemplo las canales opsinas. Estas técnicas permiten un control temporal y espacial muy preciso y se utilizan en estudios de circuitos neuronales. Estos son algunos métodos que han sido fundamentales para comprender cómo diferentes regiones del cerebro contribuyen a diversas funciones y comportamientos. Pero aún no terminamos, apenas estamos empezando. ¡Cielos! ¿Dónde está el señor Topo? Ahora hablaremos de los métodos neuroquímicos para el estudio del sistema nervioso central. Acompáñenme. Los métodos neuroquímicos son herramientas esenciales para el estudio de la neuroquímica del sistema nervioso central. Estos métodos permiten analizar la composición química, las interacciones y las alteraciones en el sistema nervioso central, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento cerebral, las patologías y los efectos de tratamientos. El primer método neuroquímico del que vamos a hablar es la microdiálisis. La microdiálisis nos permite medir concentraciones de neurotransmisores, iones y otras moléculas en áreas específicas del cerebro. Consiste en la inserción de una sonda con una membrana semipermeable que recoge las sustancias químicas en el fluido extracelular de un área concreta del sistema nervioso central. Estas muestras se analizan para determinar su composición. Otro método neuroquímico del que vamos a hablar es la espectrometría de masas. Esta es utilizada para identificar y cuantificar biomoléculas en muestras del sistema nervioso central. Pueden detectar neurotransmisores, péptidos, hormonas y otras moléculas. Al combinarse con técnicas como la cromatografía líquida, permite un análisis detallado de las concentraciones de estas sustancias químicas en diferentes áreas cerebrales. Continuamos con otro método neuroquímico que es la autorradiografía. Este método utiliza isótopos radioactivos para rastrear la localización y concentración de ligandos en el cerebro. Permite visualizar la distribución de receptores y neurotransmisores en diferentes áreas cerebrales, proporcionando información detallada sobre su función en el sistema nervioso central. Otro método neuroquímico que se utiliza es la resonancia magnética, RM.
Aunque tradicionalmente se usa para obtener imágenes estructurales, se han desarrollado variantes como la ERM funcional, fMRI, que permite estudiar las actividades relacionadas con neurotransmisores en el cerebro, basándose en los cambios en la oxigenación y el flujo sanguíneo. Otro método neuroquímico que se utiliza es la tomografía por emisión de positrones, PET. Utiliza marcadores radioactivos para estudiar la actividad cerebral y la distribución de neurotransmisores. PET permite estudiar la función del cerebro en vivo, proporcionando información sobre la concentración de ciertos neurotransmisores y su relación con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Estos métodos permiten a los investigadores estudiar la localización y la actividad de diferentes neurotransmisores y receptores en el cerebro, lo que es crucial para entender cómo funciona el sistema nervioso central y cómo se pueden tratar diversas enfermedades neurológicas. Señor Topo, siempre apareciendo de sorpresa. Ernesto, creo que ahora nos vas a hablar de los métodos y técnicas en psicobiología a nivel molecular para el estudio del sistema nervioso central. Así es, señor Topo. ¿A dónde se fue? Bueno, continuemos. En psicobiología, el estudio del sistema nervioso central a nivel molecular se basa en métodos y técnicas que permiten analizar la estructura y función de moléculas específicas, como neurotransmisores, receptores, enzimas y genes involucrados en los procesos neuronales. Hablemos de la microdisección. Esta consiste en la extracción de pequeñas muestras de tejido cerebral para su análisis molecular. Es útil para estudiar la expresión de genes y proteínas en áreas específicas del cerebro. Otro método utilizado es la inmunohistoquímica. Esta utiliza anticuerpos específicos para detectar la presencia de proteínas o ácidos nucleicos en secciones del tejido cerebral. Es útil para identificar la localización de moléculas específicas. La Western blot es otra técnica utilizada. Esta es una técnica utilizada para detectar proteínas específicas en muestras de tejido. Es útil para estudiar la expresión y modificación de proteínas en el cerebro. La secuenciación de ARN o RNA-seq es una técnica de alto rendimiento que permite el análisis de la expresión de todos los genes en una muestra de tejido. Es útil para identificar nuevos genes y estudiar cambios en la expresión génica. Interesante. Ahora tenemos la técnica de microarrays de ADN. Esta técnica analiza la expresión de miles de genes en el sistema nervioso central simultáneamente. Es útil para estudiar cambios en la expresión génica en modelos de enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas. Interesante. Ahora tenemos un método llamado PET, tomografía por emisión de positrones. Este método usa trazadores radioactivos para medir la actividad metabólica y la concentración de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Se emplea en estudios sobre enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Interesante. Ahora tenemos una técnica llamada ELISA, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Es una técnica de inmunodetención. Esta técnica cuantifica proteínas como neurotransmisores, citocinas y hormonas en el sistema nervioso central. Se usa en estudios de inflamación cerebral y neuroinmunología. ¡Excelente! El estudio del sistema nervioso central a nivel molecular en psicobiología requiere una combinación de métodos genéticos, bioquímicos, electroquímicos y de neuroimagen. Estas técnicas permiten analizar la función neuronal, la comunicación sináptica y las alteraciones asociadas a patologías, proporcionando una base para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas en neurología y psiquiatría. ¿De qué te gustaría que hablemos ahora, señor Topo? De algunos métodos y técnicas en psicobiología a nivel de circuitos para el estudio del sistema nervioso central. Excelente, señor Topo. Vayamos al salón de clases. ¡Pero vayamos corriendo! En psicobiología, el estudio de los circuitos del sistema nervioso central se realiza mediante diversas técnicas y métodos.
que permiten investigar cómo las diferentes áreas del cerebro se comunican y funcionan juntas. Tenemos las técnicas de neuroimagen. Estas técnicas incluyen la resonancia magnética funcional fMRI, la tomografía por emisión de positrones PET y la tomografía computarizada CT. Estas técnicas permiten visualizar la actividad cerebral y los circuitos neuronales en condiciones de funcionamiento normal y patológico. Por otro lado, tenemos a la electrofisiología. Esta utiliza electrodos para medir la actividad eléctrica de las neuronas y los circuitos neuronales. Es útil para estudiar la dinámica de la actividad neural en tiempo real. Ahora hablaremos de la técnica de la optogenética. Combina técnicas de genética y óptica para controlar la actividad de neuronas específicas con luz. Permite investigar cómo las señales neuronales afectan el comportamiento y la función cerebral. Otra técnica a destacar es la tractografía. Es una técnica de neuroimagen que mapea las conexiones entre diferentes áreas del cerebro mediante la visualización de las vías nerviosas. Es útil para estudiar la conectividad y la organización de los circuitos neuronales. Ahora tenemos el método de estimulación magnética transcraneal, TMS. Esta técnica modula la actividad cerebral mediante pulsos magnéticos aplicados externamente. Ahora tenemos los estudios de lesiones. Estos estudios analizan los efectos de lesiones específicas en el cerebro para entender la función de diferentes áreas y circuitos. Ayuda a identificar las regiones críticas para ciertas funciones cognitivas y conductuales. Cada técnica tiene ventajas y limitaciones, y en la psicobiología de circuitos a menudo se combinan varias para obtener información más precisa sobre la estructura y función del sistema nervioso central. Señor Topo, por último vamos a hablar de los métodos y técnicas en psicobiología a nivel conductual para el estudio del sistema nervioso central. ¡Excelente! Pero Ernesto, aún no te has cambiado de ropa. ¿Por qué tan elegante? Señor Topo, es nuestro último tema y hay que estar a la altura. En psicobiología, el estudio del sistema nervioso central a nivel conductual se enfoca en evaluar cómo las funciones cerebrales influyen en el comportamiento. Para ello, se utilizan diversos métodos y técnicas conductuales en humanos y modelos animales, permitiendo correlacionar la actividad neuronal con la conducta. Tenemos los métodos de evaluación conductual en humanos. Estos incluyen el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que permiten estudiar cómo los organismos aprenden y adaptan su comportamiento en respuesta a estímulos específicos. Algunos ejemplos son: un ejemplo de condicionamiento clásico es el experimento de Pavlov con perros, donde un estímulo neutro, una campana, se asocia con un estímulo incondicionado, la comida, para provocar una respuesta condicionada, la salivación. Un ejemplo de condicionamiento operante es el experimento de Skinner con ratas, donde se usan reforzadores, la comida, y castigos, descargas eléctricas, para modificar el comportamiento, presionar una palanca. Tenemos la observación conductual. Esta consiste en observar y registrar el comportamiento de los sujetos en diferentes situaciones para identificar patrones y relaciones entre variables. Ejemplos de la observación conductual. Tenemos la observación naturalista, estudio del comportamiento de los chimpancés en su hábitat natural por Jane Goodall, observando interacciones sociales y uso de herramientas. Observación estructurada, investigación en un laboratorio donde se observa y registra el comportamiento de los niños durante tareas específicas para estudiar el desarrollo cognitivo. Tenemos los estudios de caso. Estos estudios se centran en el análisis detallado de casos individuales para comprender cómo ciertos factores biológicos y ambientales afectan el comportamiento. Por otro lado, tenemos las pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas involucran el uso de pruebas estandarizadas para evaluar funciones cognitivas, emocionales y conductuales y su relación con la actividad cerebral. Algunos ejemplos de pruebas neuropsicológicas. Tenemos la prueba de Stroop. Esta prueba evalúa la capacidad de control de la atención y la inhibición de respuestas automáticas.
tenemos el test de Wisconsin de clasificación de cartas. Este evalúa la flexibilidad cognitiva al pedir a los participantes que clasifiquen cartas según diferentes criterios. Otra técnica son las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional fMRI y la tomografía por emisión de positrones PET, que permiten visualizar la actividad cerebral durante tareas conductuales específicas. Tenemos el método de los estudios longitudinales. Son un método de investigación que consiste en observar y medir un fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Este tipo de estudios es especialmente útil para analizar la evolución de fenómenos sociales y naturales, así como para identificar patrones y cambios en variables específicas. Algunos ejemplos de estudios longitudinales son el estudio de Dunedin, que sigue a más de 1000 personas desde el nacimiento hasta la adultez para investigar cómo diferentes factores influyen en el desarrollo físico y mental. Otro estudio es el estudio longitudinal de Baltimore sobre el envejecimiento, que investiga cómo el envejecimiento afecta la salud física y mental en una cohorte de adultos mayores. Tenemos los estudios con modelos animales. Se utilizan animales para estudiar el comportamiento y las funciones del sistema nervioso central. Permite realizar experimentos controlados que no serían éticos en humanos. Estos estudios proporcionan información valiosa sobre los mecanismos subyacentes del comportamiento. Algunos ejemplos de investigación con animales son los estudios de memoria en ratas usando el laberinto de agua de Morris, donde las ratas deben encontrar una plataforma oculta en un tanque de agua, evaluando memoria espacial y el aprendizaje. Otro ejemplo son las investigaciones sobre la depresión en ratones, usando el test de la suspensión forzada, donde se mide el tiempo que los ratones permanecen inmóviles al ser suspendidos por la cola durante un periodo de tiempo. Los métodos y técnicas utilizados en el estudio del sistema nervioso central en psicobiología son fundamentales para comprender cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con el comportamiento. Estos enfoques ofrecen una comprensión del sistema nervioso central, desde el nivel molecular hasta el conductual. Son esenciales para avanzar en la investigación y el tratamiento de los trastornos neurológicos. Gracias.